Bueno, entonces vamos a mirar este primer video. Estamos haciendo eh, una retroalimentación para poder nosotros mirar otros temas de producción, pero el tema de pronósticos es crucialmente importante para nuestra profesión y entonces nosotros debemos de apropiarnos muy bien, de tener estas bases fundamentales para poder saber en qué momento hacer los pronósticos de acuerdo a las tendencias de los datos, ¿no? Si son estacionarios, si son de crecimiento o decrecimiento, si son cíclicos o si son estacionarios. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. El primer método de pronóstico que vamos a ver es el promedio simple, ¿no? Y por tanto, tenemos que mirar la característica que hemos compartido de este tipo de tendencia de datos o este tipo de comportamiento de los datos, es que mantienen una regularidad en el promedio, ¿no? Y porque mantienen esa regularidad, entonces esta técnica, este método es utilizable en este tipo de datos. Por lo tanto, es muy sencillo hacerle el pronóstico. Aquí tenemos un histórico de ventas y eso es necesario que lo tenga la empresa. Si no están los datos, y eso es una de las particularidades que hay en pronóstico, si no están los datos bien justificables, o sea, que sean datos confiables, datos reales del comportamiento de la organización, nosotros no vamos a poder hacer nada. Pero si tenemos los datos históricos que se han recolectado muy juiciosamente en todos los departamentos de venta, entonces nosotros vamos a poder hacer este tipo de pronósticos de la mejor manera. Entonces, digamos que estamos en un año particular, este número 19 es un año particular, y digamos que el año 20 es el año próximo, digamos que, o el periodo próximo, cualquier tipo de periodo, ¿no? Digamos que es para el año 2024, por ejemplo, que este 20 vamos a pronosticar 2024 o vamos a pronosticar 2023 segundo semestre, ¿no? Entonces esos datos dependen, puede ser que uno aquí sea semestre de un año, dos el segundo semestre, tres el primer semestre, cuatro el segundo semestre y así sucesivamente, y digamos que 20 sería el segundo semestre de otro año, pero eso depende del contexto de la organización, ¿no? Eso depende del contexto de la organización. Tenemos unas ventas ahí en miles de dólares, miles de pesos, millones de dólares, millones de pesos. Bueno, eso también es un dato que se refleja de acuerdo a los valores reales que tiene la organización con los ingresos en la unidad monetaria que representa cada país, ¿no? Entonces, aquí en Colombia pues es el peso y así sucesivamente podemos hablar de cualquier país con su moneda respectiva. Entonces, para hacer este promedio simple, tenemos acá nosotros que tomar un valor n fijo, no es un número de periodo que vamos a fijar, en el cual nosotros vamos a tener que tomar los datos de los periodos, de 3 periodos anteriores para poder hacer un promedio simple que nosotros conocemos y que ese promedio simple es la suma de los datos dividido entre la cantidad de datos, ¿no? Ese es el promedio que nosotros conocemos sencillamente. Entonces, hay que tener 3, entonces yo no puedo empezar aquí porque no tendría datos. En el año 1 no podría empezar porque no tenía datos. En el periodo 2 no podría empezar porque solamente tendría un dato para hacer promedio. En el periodo 3 no podría empezar porque tendría 2 datos para hacer el promedio. Y ahora en el periodo 4 sí puedo empezar porque tengo 3 datos, ¿no? En este caso particular porque tenemos un n igual a 3, ¿no? Está claro ahí, ¿no? Entonces yo sencillamente ya aquí puedo aplicar promedio, el comando de promedio o lo hago manualmente. Tomo los 3 primeros datos y le doy enter, ¿no? Ya apliqué el promedio y nos estamos dando cuenta que este promedio, este pronóstico que nos está dando para este mismo periodo es de 1232 cuando lo real fue 1200. Entonces no va a ser perfecto, ¿no? Pero a medida que nosotros vamos haciendo los promedios de periodo tras periodo, se nos va haciendo tendencia y lo que tenemos que identificar el n adecuado para que podamos tener el menor error posible. Ya aquí en este momento nosotros podemos calcular un error, ¿no? Del dato real con el dato pronosticado. Pero vamos a proyectar la fórmula hasta llegar hasta la proyección que nosotros queremos. Es decir, que para el año siguiente, para el periodo 20, nosotros estaríamos pronosticando
unas ventas de 1.314 en ingresos, ¿no? Eso tiene que representar unidades de productos en las cuales nosotros tenemos que entrar a producir y eso tenemos que relacionarlo. Voy a darle por aquí seleccionar, omitir error para que se me quiten esas cositas verdes. Y entonces ya yo tengo ahí mi pronóstico de venta, ¿no? Y ya yo digo, bueno, entonces para el año 2020, perdón, para el periodo 20, ya yo voy a producir, voy a tener unas ventas de 1.314 millones de dólares y eso me representa que tenga que producir tantos artículos, ¿no? Los convierto a unidades de productos o de productos de lo que yo tenga. Entonces, ¿qué pasa aquí? Fíjense que ya yo puedo hacer el error de lo real menos lo pronosticado y ya se me genera un error, ¿no? Yo puedo transitar por ese error y además de eso yo puedo indicar aquí un valor positivo, o sea, un valor absoluto para todos los errores. Yo puedo colocar el comando de ABS, que es un valor absoluto, puedo seleccionar mi dato y me va a generar el valor absoluto de ese dato, que va a ser siempre el positivo del valor. Ya yo tengo mis datos ahí, ¿no? Listo, entonces, cuando ya yo tengo esa representación, yo puedo sacar mis promedios simples, son mis parámetros el error medio, que sería el promedio de mis errores. El promedio de mis errores, facilito sacar el promedio de eso. Y además aquí puedo sacar también el promedio de el error medio absoluto, ¿no? Que sería este. Puedo sacar mi error medio absoluto. Ya tengo mi promedio, mi error medio y mi error medio absoluto. Vamos a identificar por el error medio absoluto, que es 0.080. Esto yo lo puedo graficar para tener una parte visual de lo que está pasando con esos datos que yo tengo. Entonces me voy a ubicar por acá, voy a darle a insertar, voy a mirar una grafiquita de tendencia de línea y vamos a mirar acá entonces agregarle los datos que tenemos, ¿no? ¿Cuáles son las columnas representativas? Nuestras ventas y nuestros pronósticos. Entonces vamos a seleccionar datos y vamos a agregar datos y vamos a decirle que estas son mis ventas, estas son mis ventas y entonces voy a agregar mis valores de ventas, las ventas reales que yo tengo, ¿no? Le doy Enter y le doy a aceptar, ¿no? Y ahí me aparece entonces toda la tendencia de mis ventas. Ahora voy a agregar mis pronósticos, ¿no? Pronósticos. Voy a agregar mis pronósticos y voy a agregar los datos de pronósticos, ¿no? Que yo tengo acá. Voy a agregar mis pronósticos y le doy Enter. Y le doy a aceptar. Y ahí me aparece, le doy a aceptar. Ahí me aparece entonces, me aparece la gráfica de en el azulito que tengo las ventas y en el marroncito que tengo los pronósticos. Entonces mire que más o menos lleva un ajuste representativo, o sea, muy similar a la realidad. Por aquí representan distanciamientos de la realidad y ya por aquí también hay otros distanciamientos. Ya al final se trata de como de unir a lo que está pasando en la realidad, ¿no? Pero eso depende el error medio absoluto, ¿no? Ese error que es de 0.080 y va a depender también mucho del N que nosotros fijemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya ahí nosotros hicimos esa primera gráfica, ya nosotros tomamos esa primera gráfica ahí y vamos a hacer una representación con un N diferente. Vamos a hacerlo con N2 para ver qué sucede. Entonces yo voy a mover y copiar esa hoja y vamos a ver qué sucede. Entonces con un N2. Si yo pongo por aquí N2, aquí tendría yo que entonces poder hallar el promedio aquí. El promedio tendría que hallarlo aquí de estos dos. Ya, tendría que darle Enter por acá. Y entonces tendría que proyectar todo este que está aquí, ¿no? Todo este tendría que proyectarlo. Ese es el que tendría que proyectar. Voy a quitar aquí otra vez el error que aparece ahí. Y inmediatamente yo podría hacer también la diferencia de los errores. Y tengo que proyectar entonces la formulita nuevamente. Y lo mismo tengo que hacer con este que me tiene que actualizar, ¿no? Y lo bajo otra vez. Igual queda de la misma manera. Entonces fíjense que
Ya aquí me cambia un poquito el error simple, ¿no? Vamos a colocar este aquí. Vamos a darle Enter. Y vamos a darle este acá, que incluye el otro dato. Y fíjense que cuál de los errores es menor, ¿no? ¿Cuál de los errores es menor? Yo tengo aquí con un N2, tengo el error medio absoluto es de 0.086. Miren el comportamiento de la gráfica, cómo se está dando, dónde tiene salto y cómo se está dando al final. Es muy parecido, pero la visualización que yo tenga puede ser diferenciada, ¿no? Yo puedo decir que esta se ajusta más que esta visualmente, o que esta se ajusta más que esta visualmente. Pero en definitiva, el comportamiento que yo tengo que mirar de eso, que a simple vista pareciera que tuviera un comportamiento muy parecido, y de hecho son los mismos datos, sino que estamos fijando solamente el promedio, entonces es mirar el error medio absoluto, ¿no? 0.80 tiene un error medio absoluto menor que el de 2 unidades, que es de 0.086. Por lo tanto, este me genera un acercamiento mucho más real, con menos errores en la realidad, y con esta me puedo comportar mejor para hacer esta producción. Entonces yo tendría que trabajar en relación a que mis ventas estarían pronosticadas en 1.314, ¿no? Y no en 1.306. Aquí hay un poco más de realidad, tendría que cuadrar mi producción de acuerdo a 1.314 millones de dólares o millones de pesos, como lo queramos mirar. Listo, entonces la primera técnica, la más facilita, mucho más facilita, y por eso los datos tienen que ser unos datos estacionarios, que los promedios se mantengan muy similar a través del tiempo, ¿no? Entonces, eso se puede hacer con este tipo de datos. Bueno, nos vemos en un próximo video, el cual estaremos compartiendo.